Y dentro de las informaciones más actuales en relación con las elecciones presidenciales, vemos que la Unión Europea enviará, como lo dijimos al inicio de este programa, una delegación a Venezuela la próxima semana como parte de este proceso de observación electoral para las presidenciales. Así lo informó el canciller venezolano Iván Gil. También llegará al país en el mes de abril el equipo técnico del Centro Carter y el panel de expertos de las Naciones Unidas. Para hablar de cómo se ha venido dando el cronograma electoral, está con nosotros el día de hoy Luis Lander. Él es director del Observatorio Electoral Venezolano. Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Gracias por su tiempo. Nos gustaría que pusiera en contexto a la audiencia con respecto a cómo se ha venido dando el cronograma electoral en Venezuela. Mire, el cronograma electoral, como siempre ocurre en todas las elecciones, es una ruta de actividades que se realizan a lo largo de los meses anteriores, la jornada y posteriores eh, del, de cualquier proceso electoral. Y en ese cronograma está allí conocido desde hace ya un par de semanas y se ha venido avanzando con cierta regularidad. Digo con cierta regularidad porque hay algunas cosas formales que no se han cumplido y que a alguna gente le produce inquietud, por decirlo suavemente, que es que el Consejo, ese cronograma ha debido aparecer en la Gaceta oficial para que se convierta efectivamente en un documento público, y eso hasta ahora no ha salido sino en la página web del Consejo Nacional Electoral. No creo que eso sea tan relevante, pero bueno, pero es un dato que creo que hay que tener cuidado con si se cumplen o no las formalidades. Pero entonces, bueno, en todo caso venimos andando, ¿no? En esto, bueno, pasó ya el periodo de postulaciones que terminó el fin de semana y ya están entonces los 13 candidatos que han sido inscritos. Y aquí en la cosa, con las postulaciones, si bien se cumple lo que está establecido en el cronograma, los días en que las postulaciones estaban allí previstas, sí es irregular que haya habido algunos candidatos que sin tener ningún impedimento para poderse efectivamente postular, porque cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes electorales vigentes, simplemente no se les dejó inscribirse. Claramente el caso que ha sonado más en esta situación es la profesora Lloris, Corina Lloris, que simplemente no pudo inscribirse, ¿no? ¿Ha sentado un precedente desde el punto de vista de irregularidades a nivel de la comunidad internacional este punto en específico de que no se le permitió la inscripción a Corina Lloris mientras que pudo hacerlo efectivo Manuel Rosales? Sí, por supuesto que sí. Digamos, ha habido en otras oportunidades candidatos digamos, ciudadanos que no han podido inscribirse porque han estado afectados por inhabilitaciones administrativas. Nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano hemos señalado esto reiteradas veces, que la Constitución no permite ese tipo de inhabilitaciones. En la Constitución, cuando habla de inhabilitaciones políticas, expresa muy claramente que eso debe ser como una penalidad supletoria de una condena firme, producto de un juicio que termine todo su procedimiento con el efectivo derecho a la defensa del implicado, digamos, el procedimiento judicial establecido en la legislación venezolana. Y muchas de estas inhabilitaciones, claramente aquí nos estamos refiriendo a María Corina Machado, a Enrique Capriles, digamos, hay varios ciudadanos que han sido privados de su derecho constitucional de poder postularse por estas inhabilitaciones administrativas. Sí. El caso de Corina Llori es más grave aún, porque ni siquiera una penalidad de esta cosa, que vuelvo y repito, muchos expertos jurídicos han establecido claramente que ese tipo de inhabilitaciones contraviene a la Constitución. Pero es que en el caso de Corina Llori ni siquiera tiene una inhabilitación de estas inconstitucionales en su contra. O sea, simplemente aparece como una decisión
No se ha explicado claramente por qué, pero una decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral de no permitirle que se inscriba como candidata, que se postule. ¿Usted considera que esta situación que algunos venezolanos reportan que ha generado confusión pudiese traducirse en algún margen de abstención? Es decir, aquellos ciudadanos que no saben por quién votar o quién representa a ese candidato de la unidad, ¿pudiese abstenerse de participar en el proceso? Esto, por supuesto, es especulación. O sea, estamos en una situación donde todavía eso se sabrá el día de las elecciones, cuánta gente efectivamente deja de votar y vendrán explicaciones posteriores para argumentar cuál fue lo que los motivó a tomar esa decisión. Pero en todo caso, por supuesto que mientras menos transparente y menos claro sea el proceso electoral, eso le produce desconfianza a los ciudadanos. Y sobre la base de desconfianza es difícil que la gente, digamos, se entusiasme y participe efectivamente en un proceso electoral. En todo caso, en contraste con procesos anteriores, en esta oportunidad pareciera, digamos, todos los actores políticos, independientemente de su color, de su preferencia política, están llamando a participar en este proceso electoral, y el hecho que se esté llamando masivamente a participar en este proceso electoral hace que, bueno, que la ciudadanía también tenga mayoritariamente esa postura. La encuesta de opinión, que son como retratos de situaciones que vamos recorriendo hasta ahora, parecieran indicar que la mayoría de los ciudadanos está dispuesto a participar en las elecciones, y ya tendremos todavía un tiempito de aquí al 28 de julio para que se disipe un poco esta incertidumbre que hay ahorita y se termine de tomar, y que los ciudadanos terminen de tomar la decisión que les parezca más conveniente para el país, Va, votando, sí. votando. Vamos a hablar un poco de cómo ha afectado los retrasos para la inscripción o actualización de datos en el registro electoral. Veíamos la noticia que sale en relación a Argentina, que están reportando que es ahorita cuando están logrando hacer el proceso. ¿De qué manera puede afectar a la oposición estos retrasos que se han presentado? Sí, yo diría digamos, no quisiera verlo en términos de cómo afecta a un bando o a otro de la situación polarizada que vive el país. Afecta a los ciudadanos, independientemente de su postura política, porque la Constitución de 1999 establece con mucha claridad que los ciudadanos residenciados fuera del país tienen el derecho de poder participar, y el Consejo Nacional Electoral, entre sus funciones, tiene la de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho político fundamental. Dicho esto, tenemos que la Constitución establece muy claramente que los requisitos que tiene que tener un ciudadano para inscribirse en el registro electoral es ser venezolano, mayor de 18 años y tener un documento de identidad, la cédula, vigente o no, la cédula laminada vigente o no. Nada más que eso. Pedirle a los ciudadanos que están residenciados fuera del país requisitos superiores a eso, digamos, de hecho, los coloca en una situación de minusvalía con respecto a los venezolanos que estamos residenciados en Venezuela. Y eso, por supuesto, contraviene lo que dice la Constitución, de que ningún tipo de discriminación, ni por sexo, ni por raza, ni por orientación sexual, ni por situación económica, no hay razón alguna por la cual los ciudadanos deban tener algún tipo de discriminación establecida en la ley. Y esto de exigirle a los venezolanos que están residenciados fuera del país requisitos superiores, en algunos casos de muy difícil, digamos, concreción, que los ciudadanos residenciados en el país, ya es una cosa que viola esa disposición antidiscriminatoria de la Constitución. Pero además de eso, como que si eso no fuera suficiente, Venezuela lo que tiene es un poco más de 100 oficinas diplomáticas y consulares regadas en el mundo, no más que eso. Y estamos hablando de que hay 4,5 millones, 5 millones de venezolanos residenciados fuera del país con los requisitos para poder sufragar. O sea que debería el Consejo Nacional Electoral desplegar una infraestructura lo suficientemente amplia como para atender ese número de venezolanos residenciados en el exterior. Pero obviamente estas 100 y tantas oficinas entre
embajadas y consulados regadas por el mundo son absolutamente insuficientes. Y además de eso, ocurre que, por ejemplo, bueno, en España, que hay más de un consulado, además del consulado de Madrid, hay un consulado en Barcelona, hay un consulado en Vigo, hay un consulado, qué sé yo, en Valencia, no sé exactamente dónde, pero hay varios consulados regados en el país. Pareciera que el único que está funcionando para inscribir el registro es el de Madrid. Entonces quiere decir que venezolanos que viven en otras ciudades distintas a Madrid estarían con dificultades para poder inscribirse en el registro. Sí. Y más aún, hay países que son países donde hay un número importante de inmigrantes venezolanos en los cuales simplemente Venezuela no tiene oficinas ni embajadas ni consulados. Por ejemplo, Estados Unidos. Sí, el número de venezolanos migrantes en Estados Unidos es muy grande y no hay oficina en el cual estos ciudadanos puedan inscribirse. Eso hace que la cantidad de venezolanos residenciados que tendrían constitucionalmente el derecho a ejercer el derecho al sufragio como derecho político fundamental, no van a poder hacerlo. Sí, veíamos en las noticias que este fin de semana llega una comisión de la Unión Europea para participar en este proceso de acompañamiento u observación internacional. De acuerdo a otros procesos, ¿cuáles son los retos que ve en este caso para las presidenciales del 28 de julio? Sí, bueno, nosotros consideramos, bueno, nosotros somos una organización de observación electoral, pero somos una organización de observación electoral nacional, y valoramos mucho que pueda venir a Venezuela misiones de observación electoral internacional. Y lo hacemos porque, bueno, porque la observación internacional tiene básicamente, bueno, tiene varios propósitos, pero bueno, tiene básicamente el propósito de evaluar cómo transcurre el proceso para poder entonces decir a fin de cuentas qué tan legítimas y qué tan creíbles y qué tan reconocibles son los resultados de las elecciones. En general, las observaciones electorales siempre han dicho, igual que las observaciones nacionales, siempre han dicho, bueno, los resultados son los resultados que se han anunciado, eso no se rechaza, pero se señalan distintos aspectos a lo largo del proceso electoral que han hecho que no sea del todo transparente, pulcro y legítimo como se esperaría, como debería ser. Es claro que no hay elección en el mundo que sea perfecta. Eso no existe. Entonces, cuando uno ve que ocurre una elección en cualquier parte del mundo, revisa qué es lo que dicen los ciudadanos en ese país y siempre habrán quejas y reclamos por aspectos que se consideran que no se cumplieron debidamente. Pero es importante saber qué tan graves han sido las irregularidades a lo largo del proceso. Muy grave es lo que mencioné anteriormente de las postulaciones, que se le impida a un ciudadano postularse sin que se argumente claramente por qué. Y eso tiene un doble pecado. Se le cercena el derecho constitucional a un ciudadano, pero se le cercena también el derecho constitucional a todos los venezolanos que hubiesen querido votar por ese candidato que no fue postulado. Pero bueno, las misiones electorales internacionales, que son de varios tipos, y esto que mencionaste ahorita no son misiones iguales, cada uno cumple un rol, va a cumplir un rol diferente, tienen en definitiva el propósito de estar vigilante y ayudar entonces a que efectivamente eventuales excesos y irregularidades no se produzcan, porque digamos, es son misiones que terminan efectivamente de alguna manera frenando la posibilidad de la potencialidad de mayores excesos en los procesos electorales. Ayuda a que no se cometan excesos demasiado notorios.
Sí, estamos viendo esta iniciativa que tienen los jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela de hacer esta especie de campaña Inscríbete y gana, motivando a los electores a participar en el proceso de registro y actualización de datos para poder hacer efectivo su voto en el proceso. ¿Usted cree que ha hecho una campaña, ha hecho falta una campaña mayor para de alguna manera conectar con la importancia del voto? Clarísimamente sí, o sea, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Los que tenemos edad suficiente podemos recordar que en elecciones venezolanas anteriores, qué sé yo, para citar a una emblemática, la elección presidencial del año 2012, que fue la última elección en la cual el presidente Chávez se presentó como candidato. En esa elección, el primero que la jornada de actualización e inscripción en el registro duró 8 meses. Aquí estamos hablando de 30 días, en aquella oportunidad fueron de 8 meses. Hay claramente una diferencia allí. Y además de eso, en esta oportunidad los puntos fijos son apenas 315 y en aquella oportunidad fueron alrededor de 1300. Wow. Claramente, y por eso digo, los que tenemos memoria lo podremos recordar, claramente en aquella oportunidad era prácticamente imposible que un ciudadano en su devenir cotidiano no se tropezara con puntos de actualización de datos en el registro electoral. Estaciones de metro, centros comerciales, plazas, regados por todo el país, habían puntos de actualización donde era fácil inscribirse y actualizar los datos. El Consejo Nacional Electoral en aquella oportunidad iba a la casa de los ciudadanos, digamos, casa de cazar, no de vivienda, iba a la casa de los ciudadanos para que efectivamente se inscribiera. Ahora pareciera que la tortilla se ha volteado y es al revés. O sea, un ciudadano que tenga disposición y ganas de inscribirse en el registro electoral tiene que ir a la casa de los puntos donde están, porque bueno, ni la información es suficiente, ni el Consejo Nacional Electoral hace una campaña efectivamente amplia y efectiva para estimular a la gente que lo haga y le diga claramente dónde tiene que hacerlo. Y entonces, bueno, se producen todas estas iniciativas ciudadanas que son muy positivas, que yo valoro enormemente, los estudiantes, el voto joven. Hay distintas iniciativas que se hacen en el país de gente promoviendo a que la gente efectivamente vaya, a la gente en el país vaya efectivamente a registrarse o a actualizar sus datos. Pero bueno, pero repito, eso debería ser, y legalmente está establecido así, una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral que tendría que facilitar a los ciudadanos la posibilidad de ejercer este derecho básico fundamental como es el sufragio. Sí, me voy a permitir compartir con usted un comentario que nos hacen llegar por nuestro canal de YouTube, un televidente, y dice así, Private se llama, fui a Ottawa al consulado el 18 de marzo, manejé 4 horas para poder llegar, perdí un día de trabajo, la funcionaria que me atendió me dijo que no tenían suficiente personal y que no hay relaciones diplomáticas entre Canadá y Venezuela, es decir, perdió un día de trabajo y no pudo hacer su proceso. Sí, así es. Eso, obviamente hay no hay una clara disposición del Consejo Nacional Electoral y del gobierno para efectivamente facilitar a los venezolanos residenciados fuera del país que se inscriban y que digamos, aquí hay un cuento más largo que tendría que claramente, la única manera que podría efectivamente el Consejo Nacional Electoral garantizarle a los ciudadanos residenciados fuera del país poderse inscribir en el registro, actualizar sus datos y eventualmente votar el 28 de julio, es que si hubiesen diseñado, ya no hay tiempo para eso, pero digamos para el futuro tendríamos que estar pensando en esto claramente, que hubiese podido el Consejo Nacional Electoral diseñar mecanismos no presenciales, como existen muchas cosas de la vida cotidiana que uno ya realiza de manera no presencial, para que pueda efectivamente inscribirse en el registro y luego votar, sin tener que ir efectivamente a un lugar particular de manera presencial. Eso muchos países del mundo de manera cada vez mayor utilizan mecanismos digitales para procesos como este de votación. Y eso, en el caso de Venezuela, que tiene ya una migración tan grande, y esto, digamos, si fuese uno, a ese uno habría que garantizarle
el derecho a votar. Pero además de eso, siendo que el volumen es tan grande, obviamente ese volumen de venezolanos sería determinante, es determinante para el proceso electoral. ¿Cómo cree usted que estas irregularidades que se han reportado en cuanto a cómo se están desarrollando el proceso previo a las elecciones en Venezuela ha llamado la atención de la comunidad internacional y de figuras importantes? Hemos visto el caso de Elon Musk, que en el día de ayer hizo una publicación refiriéndose a Venezuela, haciendo el comparativo de lo próspero que era el país antes y cómo ha ido en decadencia, y también el pronunciamiento de María Corina Machado, que alrededor de 100.000 personas aprovechó la oportunidad para darle likes a ese comentario, donde ella le explica que están luchando por una Venezuela libre, por elecciones justas en el país. ¿Cómo la comunidad internacional percibe lo que está pasando? Bueno, ha habido amplias manifestaciones de preocupación de gobiernos y de funcionarios de altos cancilleres, presidentes de distintos países del mundo sobre la marcha de este proceso electoral. Y una cosa que es importante señalar acá es que en el ámbito internacional la preocupación sobre la situación de este proceso electoral, la mirada que se le presta, no solamente viene de gobiernos de gobiernos que puedan ser valorados como opositores o antagonistas del gobierno venezolano actual, sino que también hay algunos gobiernos que han sido hasta ahora han sido vistos como gobiernos amigos del gobierno venezolano actual, que también ha hecho manifestaciones de crítica bastante severas. Caso de Gustavo Petro, de Ignacio Lula da Silva, Boris en Chile, digamos, presidentes que de alguna manera se alinean más hacia la izquierda, aunque esa cosa izquierda y derecha ya cada vez es más complicada de determinar, pero bueno, han sido en otros momentos gobiernos aliados y de alguna manera amigos del gobierno de Venezuela actual, y han expresado preocupación por irregularidades que se han cometido, bueno, que han estado alertas en eso, y esperemos que sigan estando alertas, porque esos siempre son llamados que de alguna manera atemperan posibles irregularidades mayores. En este momento, ¿cuáles son los desafíos que quedan por superar de acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral? Bueno, claramente estamos ahorita en un proceso donde hay 13 candidatos. Varios de esos 13 candidatos han dicho que ellos no van a ir hasta el final, para usar la famosa frase de moda, sino que bueno, van a buscar algún mecanismo de entendimiento y acuerdo entre los que están allí, entre los que están postulados. Y ese es un proceso que puede durar hasta la quincena antes del 28, hasta mediados del mes de julio. Se puede estar haciendo estas modificaciones y sustituciones de candidatos. Eso, por supuesto, tiene que ser producto de negociaciones, y esas negociaciones que lleven acuerdo, y obviamente de manera visible, y también, y eso también es sano, también de manera no visible, digamos, en procesos privados que no son del conocimiento de todos los ciudadanos. Esas negociaciones están intensamente en marcha, y vuelvo y repito, hasta mediados del mes de julio esas negociaciones seguramente continuarán, y bueno, y esperemos que lleguen a algún resultado que sea positivo para el país. Sí. Señor Luis, gracias por acompañarnos el día de hoy y por presentarnos este análisis sobre de qué manera se está desarrollando el cronograma electoral en Venezuela, la importancia del voto en el exterior y cuáles debieron ser las condiciones indicadas para permitir que la gente, los venezolanos que estamos fuera, tuviésemos también la oportunidad de votar en este proceso tan importante para Venezuela. Gracias por su tiempo. Feliz fin de semana. Pues muchas gracias a ustedes, y feliz semana a ustedes y a todos los que vean el programa, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estábamos conversando con Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. El día de hoy hablando sobre todos estos pasos previos a la elección presidencial del 28 de julio.